caminando por la Plaza Mafalda con el amigo Javier Calamaro. Qué plaza, ¿eh? Qué linda plaza. Qué plaza te buscaste. Javi, lanzaste un tema con Coti, un rosarino de pura cepa, ya que lanzó su vino. Yo cuando lo conocía a Coti, si bien vivía en Rosario, todavía conservaba mucho de su origen. Él nació en Entre Ríos, en Concordia, concordiense. Sí. Pero después lo adoptó Rosario y se formó en Rosario y cuando lo conocí ya era un músico impresionante. Euforia y Furia arranca para hacer un material de promoción y todo, pero ¿puede llegar a ser un disco entero? Qué buena pregunta. En realidad yo las canciones las hago y después veo qué hago con las canciones. Porque ahora está como eso de que los músicos cada 6 meses o cada un año o más, depende del tiempo, por ahí sacan un corte, ¿no? Antes era, hacemos un disco, 12 temas y presentamos... Sí, la verdad, yo todavía no me pude sacar el formato del disco de la cabeza. Pero me parece que uno es un artista. Si uno solo saca una canción y todo, digamos, gira en torno a una canción, es como que uno es solamente un material de difusión, claro, por decirlo de alguna manera, o uno es un producto, como lo quieras llamar. Y cuando se hacían discos, que todavía se siguen haciendo, pero quiero decir, esa costumbre de hacer discos era como para que un artista se comparta con el mundo, con el público que lo sigue o con quien fuera, ¿no? Pero puntualmente con un grupo que... Entonces, dentro de un disco vos podías poner una canción que servía para difundir, pero tal vez otra que tenía una lírica como más elevada, por decirlo de alguna manera, o otra que era más lenta, porque estabas de ánimo para cosas más lentas, o una era mayor y otra menor. Entonces un disco como que es una obra que representa más al que lo está. Y de hecho había temas que por ahí te gustan y que quedan afuera del disco porque X motivo, ¿no? Exactamente. Igual tiene como un proceso y toda una cuestión de, me parece, esa... entrarlo a grabar, después mezclarlo, eso que dicen que los discos se abandonan, ¿no? No se terminan, se abandonan. Sí, exactamente. Sí. Porque cuando estamos haciendo un disco, y eso es uno de los valores del disco, sentimos que hay una parte de nosotros que va a quedar indefectiblemente afuera. Y, o sea, quiero decir, si realmente tenés cosas para comunicar. Hay vecinos, ¿viste? Y yo ya no vivo más en Buenos Aires. Entonces, claro, dentro de esa especie de obra conceptual que solía ser un disco, hay cosas que no, porque a veces eran compilados de canciones, a veces eran 3 temas potentes y tema de relleno, depende de quién estemos hablando. Y a veces eran un pedazo de vida. Yo el último disco solista que edité, que se llama Próxima Vida, es un periodo de 5 años en mi vida, durante los cuales hice un montón de cosas, desde reunir a los guarros hasta ser testigo de la muerte de Spinetta a 15 cuadras de mi casa, la asunción de un papa argentino y unas cuantas cosas más, cosas que tienen que ver con mi familia exclusivamente. Entonces ese disco puntualmente es un testimonio de 5 años, ¿no? Lógicamente se terminó el disco y lo que empezó a pasar a partir del día siguiente se quedó afuera del disco, o sea que el disco estaba sin terminar también, pero es verdad eso. Vamos un poco cronológicamente. El rock nacional iba para, si se quiere, para el lado del ska, para el lado del reggae, pero paralelamente en esos momentos entraban y se empezaron a escuchar bandas de hard rock o de glam. Entraba Guns N' Roses, entraba Motley Crue, entraban Bon Jovi, Sí. Y vos elegiste más ese camino, ¿no? Con los guarros. En realidad es circunstancial. ¿Sí? Sí, yo tenía una banda que se llamaba El Corte. Sí. El Corte era una banda muy curiosa con una premisa que era hagamos arte puro, por sobre todas las cosas. Entonces, claro, El Corte tenía un contexto bastante limitado para tocar. Tocábamos en un teatro que era de la curia, pero que la curia no sabía que era lo que estaba metiendo adentro. Y algunas capillas se escondían ahí. Claro, el Teatro Santa María se llamaba. Me acuerdo de Santa María. Claro, El Corte tocó
15 veces en el Teatro Santa Sí, María. después tocaron bandas de pan rock en el Teatro Santa María. Era antes de llegar a Córdoba a mano derecha, ¿no? Exactamente, sobre Sí. Montevideo. A los 13 años fui al Teatro Santa María a ver, bueno, con Mario Pergolini en ese momento. Tocaba en centros culturales, Sí. el corte. Bueno, resultó que Hernán, que era, después de haber ido conmigo al colegio, de haber crecido juntos y realmente haber plasmado nuestro crecimiento, porque eso fue lo que pasó en nuestra música, en nuestra banda, en nuestra sociedad musical. Hernán se fue a vivir a Alemania, después se fue a España, se fue y no volvió nunca más, hasta que falleció un día. Cuando se fue Hernán, yo iba caminando por la calle, por la avenida Cabildo, y me choco por la calle con un tipo cuya pinta me llamó mucho la atención. Y nos ponemos a charlar y él resultó ser el gitano de los Guarros. Entonces, muy poco tiempo después de que se fue mi socio musical, mi amigo, compañero del corte, a vivir afuera para no volver nunca más, el destino, digamos, las oportunidades me cruzaron con lo que sería mi siguiente proyecto. Y claro, con Hernán teníamos un vuelo que era una mezcla de cosa gótica con el rock o de deformidades con rock. Y yo seguí eso, pero con el gitano la cosa iba por otro lado. Entonces, claro, es una sociedad musical. Sí, sí. Vos te juntás con otra persona y lo que resulta es una mezcla de tus ideas, tu influencia, tu talento, tu inspiración con lo del otro. Y cuando se combinan dan otra cosa, porque al componer juntos hay una química que está en el medio que da como resultado. O sea, si yo te doy mi guiso de lentejas, por ejemplo, Sí. no tiene gusto a panceta, claro, o a pimienta o a lentejas, tiene gusto a lo que resulta de esas tres cosas combinadas. Más la cebolla, más el morrón, más el tomate, más el chorizo colorado, más el aceite de oliva, el pimentón, unas gotas de humo líquido. Bueno, eso pasa, exactamente lo mismo pasa con una sociedad musical. Somos ingredientes de algo que después resulta en otra cosa. O sea, los temas de Lennon no se parecían a lo de los Beatles y lo de McCartney tampoco. Sí. Pero Mis temas que hacía con otra persona no se parecían tanto a los Guarros, pero se siente ahí, se huele, se escucha la influencia del bagaje que yo venía cargando, digamos, ¿no? O sea, de todo mi pasado musical. Estaba ahí y lo sigue estando ahora. Sí. Ahora sigue estando en mis canciones, por ejemplo, Euforia y Furia tiene algo como lejanamente de las canciones que yo hacía cuando iba al colegio. Tiene algo de eso, ese estribillo, no sé, hay algo que pasa por ahí. Y después cosas que ni siquiera llegué a conocer con los Guarros, ¿no? Dejás los Guarros y empezás tu carrera solista. Sí. Y muy poco tiempo después ya eligen temas tuyos para series televisivas y se hacen bastante masivos. Toque, y sí. empiezan a sonar en las radios y se convierten, entre comillas, en hit, ¿no? Sí, temas muy difundidos. Sí. Temas que le gusta a la gente que están en el inconsciente colectivo. Y también temas como Quita Pena, que vienen por ahí después de eso, que empiezan a meter ya un ritmo medio milonguero o medio Sí. rumbero ahí, ¿no? Como la rumba catalana, digamos. Claro. Un estilo que inventó un argentino, un rosarino justamente, que se llamaba... su nombre de documento era Javier con X. Xavier Pérez se llamaba, pero él... ¿Viste? ¿Acordás de Se esfuerza la máquina Sí, claro. de noche y de día? Y el cantante con los músicos. No me acuerdo el apodo de él en este momento. El Gato Pérez. El Gato Pérez. Xavier Pérez, rosarino. Mirá. Se fue a vivir a Barcelona. Ya era un gran compositor cuando se fue de Rosario, pero en Barcelona empezó a probar la heroína y terminó mal, el Gato. Pero esa beta me viene de ese lado. A mí me escuché Sin Ser Valiente, que era un tema que él compuso en Barcelona en los años 80.
es un tema de mi primer disco también, Sí, hicimos un sí, video sí. con ese, pero me quedó como esa cosa de como el rock con rumba. Bueno, la agarró a varios, ¿no? Los Ketama en España hicieron, en España muchísimos. Sí. Mi hermano Antes de también, los Ketama, ¿no? mi hermano también Con los Rodríguez, hizo un tema así también, o dos. Los Rodríguez tenían un montón de temas que era que tenían el flamenquito atrás, ¿no? La Claro, base de flamenco. bueno, De Julián también, un Lo poco. mío era más como un poco más rumbero, Sí. porque ya a toda esa cosa yo le agregué la percusión latina, los brases, ¿no? O sea, lo mío era más de esta, pero así como muchos españoles adaptaron eso, que salió del Gato Pérez, bueno, finalmente, que a mí me llegó como por casualidad. Tenía un amigo que me dijo, escuché este tema, y dije, esto es un temón, y después de haber hecho la versión de Sin Ser Valiente, hice la de Quitapenas con la misma tesitura, y después, recién ahí, ya la cuarta, quinta vez que lo hice, es como que de alguna manera volví a las raíces, hice uno que se llamaba Mi Religión. ¿Cómo te llevas con este tipo de dispositivos, redes sociales y eso? Bien. ¿Bien? No las uso. No, directamente. Bien, no tengo ningún problema, tampoco le doy bola. Pero En realidad sí, A ver, pero ¿cómo? lo que hago es que lo manejo junto con otra persona. Está bien. Lo que evito hacer es pasarme horas por día en eso. Mucho tiempo con eso. No, es un quemacoco. Bien. Porque si estuviese con el Instagram y con el Facebook y mucho tiempo no compondría canciones y prefiero elegir lo otro. O no dormiría, prefiero dormir, hacer canciones y al Instagram 10 minutos por día, digamos. Ping-pong de cierre para portadas. Una peli. El Resplandor, la primera película de terror que vi, miento, la primera fue El Exorcista. La segunda película de terror que vi, que me dejó marcado porque además era como revolucionar un género. Sí. Más que por lo buena que es la Aparte, película, qué actor, ¿no? por lo que representa, qué director. ¿Qué director Stanley también? Kubrick. Sí, Kubrick. Después de Y 2001, Jack La Nicholson. Naranja Mecánica y etcétera. Con Jack haciendo una película fenomenal con muy pocos recursos en una época donde la tecnología no ayudaba tanto al cine. Y entonces me parece una obra genial para ser del género de terror. Después yo soy fanático del cine, así que te podría mencionar otras 100, pero la película The Shining, El Resplandor. ¿Un libro? Ahora se hizo una serie sobre una película que está hecha sobre un libro. Ni la película, ni mucho menos la serie representan lo sutil, lo increíble, lo fino que es ese libro, que se llama El Perfume, Sí. escrito por un alemán, Patrick Süskind. Lo que me pasa con este libro es que tal vez leí libros mejores, pero para ser de ese género así, medio como tan misterioso, está tan bien escrito, es tan sutil. Un libro que habla de homicidios y de homicidas y de locura, pero con una delicadeza, con una fineza, que por estilo me parece el mejor libro que se escribió, El Perfume. No la película, no la serie, el libro. Una canción. Buah. Qué difícil. Una, la primera te salga, tipo ping-pong ahí. Come Together de los Beatles. Ahí está un músico. Uy, qué difícil. Aníbal Troilo, Pichuco. Una frase que te hayan dicho, tipo Twitter final para el programa. Que te haya marcado en tu trayectoria, en la vida. No, fue muy anterior a que existan las redes. No mires el plato del vecino. Frase que le dijo Eduardo Calamaro, mi papá, a su hijo Javier y también a su hijo Andrés. Andrés no le dio bola, pero a mí esa frase me marcó. ¿Cómo ser vos en la vida? No mires el plato del vecino. ¿Cómo sufrir solamente cuando tenés motivos reales, que son el menos del 1% de las cosas que te hacen sufrir en esta vida normalmente? No mires el plato del vecino. La frase que me marcó de mi papá. Gracias por la nota. Placer enorme.